Resodiag es uno de los tipos de insulina más nuevos y conocidos del mercado. Pero, ¿qué tipo de insulina es exactamente? ¿Cómo calculamos las dosis de insulina necesarias durante el día? ¿Cómo medimos los cambios de glucosa después de cada comida y cómo los corregimos? ¿Y qué hay de los niveles altos de azúcar en la mañana, antes del desayuno? ¿Cómo debemos afrontarlos? Este video es muy importante y está lleno de detalles. Quédate conmigo. La paz sea con todos ustedes. Soy Hussein Lotfi y están viendo el canal farmacéutico Pulpo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la A la Z. Al comienzo del video de hoy, estos son los temas principales que vamos a tratar. Y esta vez no voy a decirte que saltes directamente al minuto del título que te interesa. No. Quiero que te quedes conmigo desde el primer segundo hasta el último minuto. Porque cada punto, y cada dato aquí, es muy importante. Te ayudará a evitar errores peligrosos que pueden ocurrir al usar insulina. Primer tema. ¿Cuáles son los tipos de insulina disponibles en el mercado? Vamos a revisarlos juntos. Te daré detalles simples y claros sobre cada uno. Y recuerda, ya explicamos la insulina en detalle antes, pero hoy nos centraremos en los puntos clave. La insulina en el mercado se divide en tres tipos principales. Y para cada tipo, debemos recordar tres detalles importantes. 1. Inicio de acción. ¿Qué significa? Es el tiempo que tarda la insulina, después de inyectarse, en empezar a mostrar su efecto en la sangre. ¿Esto es bueno o mal o? Si quiero bajar la glucosa después de una comida, cuanto más corto sea este tiempo, mejor. Porque actúa rápido. Pero cuidado, si alguien se inyecta este tipo de insulina y no come pronto, su glucosa puede bajar demasiado y puede ocurrir hipoglucemia. 2. Pico de la insulina. ¿Qué es el pico? Es el punto más alto que alcanza la insulina en la sangre después de usarla. Un pico más alto implica una caída más fuerte de la glucosa. Eso puede ser peligroso. Por ejemplo, imagina a alguien que se inyecta un tipo de insulina cuyo pico llega a las 8 horas. Come muy poco y luego se duerme. La comida se digiere y se consume, pero la insulina sigue alcanzando su pico con fuerza mientras la persona duerme. El resultado puede ser una hipoglucemia grave, y a veces incluso la muerte. Por eso, cuanto más cercano y más bajo es el pico, más seguro resulta. 3. Duración. ¿Cuánto tiempo permanecerá la insulina en la sangre y cubrirá el organismo? Esto nos ayuda a decidir cómo programar las dosis a lo largo del día. Con base en estos tres puntos, la insulina se divide en tres tipos principales. 1. Insulina de acción corta. Esta categoría incluye dos subtipos. El tipo antiguo llamado insulina regular, a menudo verás la letra R en la etiqueta. Es clara, soluble, insulina cristalina con zinc. Su inicio es a los de 30 a 60 minutos, por lo que debe inyectarse unos de 15 a 30 minutos antes de comer. Su pico aparece a las de 2 a 4 horas y dura cerca de 8 horas. El tipo nuevo llamado insulina de acción rápida. Tres ejemplos principales. Waspart, Novorapid. Olispro, Humalog. O Grulisina, Apidra. Son mucho más rápidas. Su inicio es de solo de 5 a 15 minutos, así que aconsejamos a los pacientes, inyecta sentado a la mesa, justo antes de comer. Si retrasas la comida, la glucosa puede bajar rápidamente. Su pico es alrededor de 30 minutos a 2 horas, y la duración es de 3 a 5 horas. ¿Por qué son especiales estos tipos nuevos? Porque imitan la insulina natural del cuerpo. Recuerda, nuestro organismo produce insulina de dos maneras. Insulina basal siempre presente en niveles bajos, estable, sin pico. Insulina en bolo liberada en cantidades altas con las comidas y luego desciende. La insulina de acción rápida imita el bolo. 2. Insulina de acción intermedia. Suele ser la insulina NPH, que es insulina mezclada con zinc y protamina. A menudo la verás como NPH o en una marca conocida es Humulin N. Inicio, de 1 a 2 horas. Pico, de 5 a 10 horas. Duración, de 10 a 16 horas. ¿Por qué se considera antigua? Porque se diseñó para imitar la insulina basal, pero la basal real no tiene pico. Esta sí lo tiene, y llega tarde. Eso es arriesgado, especialmente por la noche, cuando puede causar bajadas de azúcar durante el sueño. Este tipo también puede mezclarse con insulina de acción corta. Eso se llama insulina premezclada. Por ejemplo,
Mezcla 30-70 donde el 30% es de acción rápida o corta, y el 70% es intermedia. 3. Insulina de acción prolongada. Imitan la insulina basal natural del organismo, sin pico, con cobertura estable. Suelen durar 24 horas o más. Actualmente tenemos 3 tipos principales. Detemir, Levemir. Cubre unas de 10 a 24 horas. A menudo no llega a las 24 completas, por lo que puede requerir 2 inyecciones al día. Glargina, Lantus, Toujeo. Cubre unas de 20 a 24 horas. Por lo general se administra una vez al día. Degludec, Tresiva. Una insulina de acción ultralarga. Dura hasta 42 horas, sin pico. Esto la convierte en la más segura frente a la hipoglucemia. Al no tener pico, el riesgo de bajadas bruscas de glucosa es muy bajo. El mejor esquema moderno. Hoy, el mejor enfoque es el esquema basal-bolo. Combina una insulina de acción prolongada para la cobertura basal. Una insulina de acción rápida antes de las comidas, para manejar las subidas de glucosa relacionadas con la comida. Así imitamos lo más posible el sistema natural de insulina del cuerpo. Segundo tema, cómo administramos la insulina a lo largo del día. Vamos a hablar en detalle de cómo se pueden programar las dosis, 2 veces al día, 3, 4 o incluso 5 veces diarias. Cada método tiene sus propias reglas y ventajas, y los explicaremos paso a paso en la siguiente parte de este episodio. Estos tipos de métodos de inyección de insulina se denominan 1501, inyecciones diarias múltiples. En realidad, tenemos 3 formas principales de administrar la insulina. Vamos a repasarlas juntos. Primer método, sistema basal-bolo. Este es el método mejor y más efectivo. ¿Cómo funciona? A la hora de dormir, el paciente toma una dosis de insulina de acción prolongada. Luego, antes del desayuno, el almuerzo y la cena, el paciente toma una dosis de insulina de acción rápida. Ese es el esquema estándar. Pero, en un caso particular, si la insulina de acción prolongada elegida es Detemir, la dosis no dura 24 horas, dura alrededor de 12 horas. Entonces, el médico la divide en 2 dosis en lugar de una. Este primer método es la mejor opción cuando el médico prescribe insulinas más nuevas, las de acción rápida y las de acción prolongada. Segundo método, insulina premezclada. Aquí, el lapicero o el frasco ya contiene una mezcla de insulina de acción rápida e insulina de acción prolongada. En los tipos antiguos, la mezcla suele ser 30% de acción rápida y 70% intermedia, R&N, como Mixotard. En los tipos más nuevos, la mezcla puede ser diferente, como Rifodec. Este método se usa 2 veces al día. 2/3 de la dosis por la mañana. 1/3 por la tarde-noche. Tercer método, esquema antiguo de insulina. Este método se basa en insulinas más antiguas. Una dosis de NPH por la noche. Más insulina regular después del desayuno y después del almuerzo. Hoy es menos común, pero sigue siendo importante conocerlo. Notas importantes antes de terminar. 1. Si estoy usando insulinas modernas, rápida más prolongada, sigo el primer método. 2. Si estoy usando insulinas antiguas, R&N, sigo el segundo método. 3. Si estoy usando una insulina premezclada que contiene NPH, también sigo el segundo método. 4. A veces, el médico decide añadir solo un tipo de insulina. Esto sucede cuando un paciente ya está con 3 medicamentos orales para la diabetes, pero la glucosa sigue descontrolada. En ese caso, el médico puede añadir solo una dosis pequeña de insulina de acción prolongada, generalmente alrededor de 8 unidades internacionales. Tercer tema, cómo calcular las dosis de insulina. Este es uno de los puntos más importantes de los que hablaremos hoy. Así que vamos paso a paso. Punto 1. El médico siempre calculará tu dosis en función de tu peso corporal, y ese número te quedará escrito con claridad. Punto 2. Al iniciar la insulina, los médicos suelen comenzar con números pequeños, 0,3, 0,4 o 0,5 unidades por kilogramo de peso corporal. ¿Por qué dosis pequeñas? Porque, al principio, el paciente todavía está aprendiendo a usar la insulina, y el objetivo es evitar complicaciones, especialmente la hipoglucemia.
Más adelante, el médico ajustará e incrementará la dosis de forma gradual, según la respuesta de la glucosa del paciente. Punto 3. El médico también decidirá qué sistema de insulina usar. El sistema moderno, rápida más prolongada. El sistema antiguo, regular más NPH. O el sistema premezclado. Veamos, paso a paso, cómo se calcula la dosis total. Paso 1. Calcular la dosis total diaria, TDD. ¿Cómo lo hacemos? Multiplica el peso del paciente en kilogramos por el factor inicial elegido, 0,3, 0,4 o 0,5. Ejemplo, un paciente pesa 100 kilogramos. El médico empieza con 0,3. Entonces, 100 signo de multiplicación 0,3 igual 30 unidades. Esto significa que la insulina total para todo el día es de 30 unidades. Ahora debemos dividir estas 30 unidades según el tipo de insulina elegido. Paso 2. Dividir la dosis total según el sistema de insulina. A. Insulina premezclada, 70-30. 2/3 de la dosis se administran por la mañana. 1/3 se administra por la tarde-noche. En nuestro ejemplo. 20 unidades por la mañana. 10 unidades por la tarde-noche. Esto siempre se aplica como 2 inyecciones al día. B. Sistema moderno, rápida más prolongada. Aquí dividimos la dosis 50-50. 50% para insulina de acción prolongada. 50% para insulina de acción rápida, repartida en 3 comidas. Ejemplo con nuestras 30 unidades. 15 unidades prolongada, por ejemplo, Glargina / Lantus por la noche. 15 unidades rápida, por ejemplo, Aspart, dadas como 5 unidades antes del desayuno, 5 antes del almuerzo y 5 antes de la cena. C. Sistema antiguo, regular más NPH. Aquí la dosis se divide en 3 partes iguales. 1/3 para NPH por la noche. 2/3 divididos en insulina regular antes de las comidas. Usando nuestro ejemplo de 30 unidades. 10 unidades de NPH por la noche. 10 unidades de regular antes del desayuno. 10 unidades de regular antes del almuerzo. Paso 3. Casos especiales. Si el médico elige una insulina premezclada moderna como Rizodec, rápida más prolongada, en mezcla 70-30, o nuevamente, el esquema es de 2 inyecciones al día. O 2/3 de la dosis por la mañana, 1/3 por la tarde-noche. O para nuestras 30 unidades, 20 por la mañana, 10 por la tarde-noche. Si el médico elige Detemir, Levemir, como insulina de acción prolongada, o no dura las 24 horas completas, dura alrededor de 12 horas. O por eso, la dosis se divide en 2 inyecciones en lugar de una. Aplicándolo a nuestro ejemplo, total igual 30 unidades. La mitad, 15 unidades, es de acción prolongada de Temir. O dividida en 7 unidades por la mañana y 8 por la noche. La otra mitad, 15 unidades, es de acción rápida repartida como 5 unidades antes de cada comida. En este caso, el paciente termina aplicándose 5 inyecciones al día. Y así es como se calculan las dosis de insulina paso a paso, empezando con dosis pequeñas, calculando la dosis total diaria y dividiéndola después según el sistema elegido por el médico. El cuarto tema de hoy es muy importante. Suele confundir a la gente. Piensan que es complicado, pero en realidad es sencillo. Estamos hablando de algo llamado división de la glucosa, o lo que también se llama dosificación flexible. 1. ¿Por qué necesitamos la división de la glucosa? Cuando comes desayuno, almuerzo y cena, la cantidad de azúcar y carbohidratos que entra en tu cuerpo no es la misma. Esto es normal y lógico. Ahora quizá preguntes, si las comidas son diferentes, ¿por qué siempre tomo la misma dosis de insulina rápida con cada comida? La respuesta es simple. Usamos la dosificación flexible, que significa ajustar la insulina según 2 cosas principales: la cantidad de carbohidratos en la comida, el nivel de glucosa en sangre antes de comer. 2. Primer paso, cálculo de carbohidratos antes de comer. Calculamos cuántos gramos de carbohidratos contiene la comida. Cuántos gramos de arroz, pan, fruta, pasta, pizza o azúcar. Después de conocer el número, calculamos cuánta insulina se necesita para cubrirlo. A esto se le llama la relación de insulina-carbohidrato, IC. 3. ¿Cómo calcular la relación insulina-carbohidrato? Si la persona usa insulina rápida moderna,
como Aspart, Lispro o Grulisina, usamos la regla del 500. Tomamos 500 y lo dividimos por la dosis total diaria de insulina. Por ejemplo, si la dosis total es de 30 unidades, 500 signo de división 30 igual 16. Esto significa que una unidad de insulina rápida cubre 16 gramos de carbohidrato. Si la persona usa insulina regular antigua, R, usamos la regla del 450. 450 signo de división 30 igual 15. Esto significa que una unidad de insulina regular cubre 15 gramos de carbohidrato. Con este método, la persona puede calcular exactamente cuántas unidades de insulina añadir para la comida que está a punto de comer. 4. Segundo paso, corregir la glucosa antes de comer. A veces, antes de las comidas, la glucosa ya está alta. Por ejemplo, el objetivo normal es 120 mg por decilitro, pero la lectura es 200 mg por decilitro. La diferencia es 80 mg por decilitro. Esto debe corregirse añadiendo insulina extra. Este cálculo se llama el factor de sensibilidad a la insulina, ISF, o factor de corrección. Nos indica cuánto baja la glucosa en sangre con una unidad de insulina. Si se usa insulina rápida, aplicamos la regla del 1800. 1800 signo de división 30 igual 60. Esto significa que una unidad de insulina rápida reduce la glucosa en 60 mg por decilitro. Si se usa insulina regular, R, aplicamos la regla del 1500. 1500 signo de división 30 igual 50. Esto significa que una unidad de insulina regular reduce la glucosa en 50 mg por decilitro. Así que, si la glucosa es 200 y el objetivo es 140, la diferencia es 60. Eso significa que la persona necesita una unidad extra de insulina rápida para llevar la glucosa al objetivo antes de comer. 5. ¿Por qué sube la glucosa sin comer? Es importante saber que el azúcar en la sangre no proviene solo de la comida. El cuerpo produce azúcar de forma natural. Hormonas como el glucagón y el cortisol estimulan al hígado a liberar glucosa. El hígado puede tomar aminoácidos y otros sustratos y convertirlos en azúcar. Este proceso se llama gluconeogénesis. Resumen, la dosificación flexible significa que la insulina antes de las comidas no es fija. Se ajusta con cuidado según los carbohidratos de la comida, y el nivel de glucosa antes de comer. Con práctica, este método se vuelve sencillo y hace que el control de la glucosa sea mucho más preciso. Puede que digas, esto es confuso, con demasiadas reglas. Así que vamos a aclararlo con un ejemplo real. Paso a paso, calcularemos todo juntos. Ejemplo, un paciente pesa 100 kilos. El médico dice, empieza la insulina con una dosis de 0,5 unidades por kilo. Esto significa que la dosis inicial es de 50 unidades internacionales en total. Paso 1, calcular la dosis total diaria, TDD, peso igual 100 kilos. Multiplicar por 0,5. Resultado igual 50 unidades de insulina al día. Esta es la dosis total, que ahora debemos dividir. Paso 2, dividir las dosis usando el sistema Basalbor. El médico elige insulina de acción rápida, Aspart, junto con insulina de acción prolongada, Glargina, o Lantus. La mitad del total, 50%, va para Glargina. 25 unidades, una vez por la noche. La otra mitad va para Aspart. 25 unidades, divididas entre las comidas. O aproximadamente 8 unidades en el desayuno. O aproximadamente 8 unidades en el almuerzo. O aproximadamente 9 unidades en la cena. De este modo, la insulina queda equilibrada entre la prolongada y las dosis con las comidas. Paso 3. Calcular la cobertura de carbohidratos. Ahora nos centramos en el almuerzo. El paciente va a comer 89 gramos de carbohidratos. Calculamos esto usando la relación de insulina-carbohidrato, IC. El paciente usa insulina rápida moderna, Aspart. Regla utilizada igual regla del 500. 500 signo de división dosis total diaria de insulina, 50, igual 10. Esto significa, una unidad de Aspart cubre 10 gramos de carbohidratos. Ahora, 89 gramos signo de división 10 igual aproximadamente 9 unidades de Aspart necesarias para la comida. Paso 4. Calcular la corrección de glucosa antes del almuerzo. La glucosa es de 210 mg por decilitro. El objetivo del médico igual 120 mg por decilitro. Diferencia igual 210 menos 120 igual 90 mg por decilitro por encima. Para corregirlo, usamos el factor de sensibilidad a la insulina, ISF. Con insulina rápida, usamos la regla del 1800. 1800 signo de división dosis total diaria, 50, igual 36. Esto significa,
Una unidad de Aspart baja la glucosa aproximadamente 36 miligramos por decilitro. Ahora, 90 signo de división 36 2,5 unidades de Aspart necesarias para la corrección. Paso 5, juntar todo, insulina de acción prolongada, glargina, 25 unidades por la noche. Desayuno, 8 unidades de Aspart. Almuerzo, 8 unidades base más 9 unidades por carbohidratos más 2,5 unidades de corrección igual aproximadamente 20 unidades de Aspart. Cena, aproximadamente 9 unidades de Aspart. Con este ejemplo, puedes ver con claridad cómo calcular la dosis total diaria de insulina. Cómo dividirla entre glargina y Aspart. Cómo ajustar las dosis según los carbohidratos de la comida y la glucosa antes de comer. Esto es lo que aporta flexibilidad a la terapia con insulina, y ayuda a mantener la glucosa bajo control de forma realista y práctica. El quinto y último tema de hoy es muy importante. Antes, hablamos de la absorción de azúcar en la sangre después de las comidas, después del desayuno, el almuerzo y la cena. Pero no hablamos del azúcar por la mañana en ayunas. Es decir, cuando una persona duerme y luego se despierta. ¿Cómo explicamos ese azúcar matutino? ¿Quién lo controla? La respuesta es clara, la insulina de acción prolongada. La insulina que se toma por la noche, antes de dormir, es la que maneja la glucosa en ayunas. Por favor, presta mucha atención, porque este punto es muy importante. Mis palabras aquí van dirigidas a los médicos, con precisión, y también a las enfermeras. No todo paciente que se despierta con el azúcar alto debe, automáticamente, aumentar su insulina de acción prolongada. Esto es un error grave. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones diferentes. Caso 1. La dosis de insulina de acción prolongada por la noche fue demasiado baja. Después de 2 o 3 horas de sueño, el efecto de la insulina desapareció. La glucosa empezó a subir lentamente durante la noche. Por la mañana, el paciente encontró su azúcar alta. En este caso, la solución es aumentar la insulina de acción prolongada. Esto parece lógico y claro. Caso 2. La dosis de insulina de acción prolongada por la noche fue demasiado alta. Después de 2 o 3 horas de sueño, el azúcar empezó a bajar con fuerza. El paciente no lo sintió porque estaba durmiendo. Para protegerlo, el cuerpo liberó hormonas como el glucagón. El hígado produjo entonces mucha glucosa para corregir la bajada. Por la mañana, el azúcar volvió a estar muy alta. Pero aquí, la solución es la contraria. Debemos disminuir la insulina de acción prolongada, para que el cuerpo no libere azúcar en exceso. Así que, en ambos casos, el resultado por la mañana se ve igual, glucosa alta. Pero el tratamiento es completamente diferente. En uno, aumentamos la insulina. En el otro, la disminuimos. ¿Cómo saber la diferencia? El primer caso se llama fenómeno del alba, Don Phenomenon. Aquí, la insulina fue insuficiente. Para comprobarlo, mide la glucosa a las 3 de la madrugada. Verás que el azúcar a esa hora está normal, porque la insulina aún está actuando. El segundo caso se llama efecto Somogyi. Aquí, la insulina fue excesiva. A las 3 de la madrugada, la glucosa estará muy baja. Esto demuestra que el organismo reaccionó produciendo más azúcar después. El enfoque correcto, en el fenómeno del alba, si el azúcar a las 3 a.m. es normal, entonces aumenta la insulina de acción prolongada. En el efecto Somogyi, si el azúcar a las 3 a.m. es muy baja, entonces disminuye la insulina de acción prolongada. Por lo tanto, nunca asumas que toda glucosa alta en ayunas significa que debes subir la insulina. Primero debes verificar a las 3 a.m. Si el paciente es Somogyi y aumentas la insulina, esto puede ser muy peligroso. Eso es suficiente por hoy. Perdón si me extendí un poco, pero este punto es extremadamente importante. Espero haber dado información clara y útil. Si te gustó el contenido, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Y recuerda que puedes apoyar el canal en Patreon, PayPal y YouTube. Cuídense. Soy Hussein Lotfi.